Estamos estudiando el Sermón del Monte para todos, ¿verdad? Y a lo mejor digo ahorita Vanessa porque para darle contexto de lo que estamos estudiando. Es el mensaje más famoso de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje precioso, y hemos estado estudiando, creo que ya llevamos como 20 mensajes. I think I've been preaching 20 messages of this sermon till now. Y todavía nos falta, todavía no terminamos el capítulo 5. Cuando estudiamos la Biblia de esa manera, hermanos, es decir, nos vamos texto por texto, palabra por palabra, una de las cosas que nos encontramos es que vamos a hablar de temas que a lo mejor normalmente no nos gustaría hablar. When we study the Bible that way, verse by verse, sometimes we end up finding topics that we don't like to touch, ¿no? Preferimos esquivarlos, ¿no? Yo les aseguro que si a un pastor le dicen, oye, ¿quieres predicar de divorcio? Va a decir, no. Pero sin embargo están en la Biblia y debemos de abordarlos. Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 5, del versículo 31 al 32. Y dice este tema, como ustedes lo tienen en la pantalla, dino al divorcio. Dino al divorcio. Ahora, espero, hermanos, que todos los que estamos aquí tomemos una enseñanza el día de hoy que podamos aplicar a nuestra vida, pero también podamos usarla para bendición de otros. My prayer and my desire is that we learn something for us, we can apply something in our lives, but also that we can have something that we can share with other people. Porque hay mucha falta de enseñanza, hermanos, al respecto. Y hoy en día la gente hace lo que bien le parece. Many people do whatever they want because they don't know anything about it. Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32. Y dice el texto así. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La primera cosa, hermanos, que voy a decirles es que Dios odia el divorcio. Ahora, no estoy en este momento, hermanos, no me tomen como un juez que estoy juzgando las vidas de nadie. Voy a hablar de lo que enseña la palabra de Dios y luego vamos a ver situaciones que pasan en la vida. Pero permítanme dar las bases de la Biblia. Dios odia el divorcio. En el capítulo 5, versículo 31 dice así, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cuando dice el texto también fue dicho, nos está recordando el Señor Jesucristo las enseñanzas de los escribas y de los fariseos. De acuerdo a la escuela de fariseos, de un hombre que le llamaban el sabio o el anciano, se llamaba Gilel. Fíjense esto, las mujeres no podían divorciarse de sus maridos por ninguna razón. Cuando Jesús está hablando, las mujeres no tenían el derecho de divorciarse, ellas no podían divorciarse por ningún motivo. Era un derecho solamente de los hombres, quienes podían divorciar a sus esposas por cualquier causa. De hecho, viendo qué causas podía haber, esto les va a sonar extremo, pero un hombre podía divorciar a su mujer porque ella tenía arrugas. Así. O sea, ¿se imaginan una cosa de este tipo? Y la despedía es cuando el texto dice la repudia, esa palabra de repudio, de rechazo, es lo que significa, la repudiaba, la rechazaba, la divorciaba y la divorciaba con una carta. Era la carta de divorcio. La ley rabínica, la ley de los rabinos de ese momento de la escuela de Gilel decían, una mujer puede ser divorciada con o sin su voluntad, pero un hombre solo con su voluntad. El proceso era muy simple. El acta de divorcio se hacía en público. El hombre especificaba que ya no quería estar con esa mujer y la carta decía lo siguiente, una carta súper sencilla, fíjense lo que decía, sea esta tu carta de divorcio, carta de despido y escritura de liberación para que puedas casarte
con quien quieras. Eso era lo que decía la carta de divorcio. Ahora, ¿por qué era importante este documento? Porque este documento otorgaba a la mujer el derecho de volverse a casar, excepto con un sacerdote. No podía casarse con un sacerdote no podía casarse con una mujer divorciada, de acuerdo a lo que dice Levítico 21:7, Ezequiel 44:22. Y podía volverse a casar sin tener una sanción civil o religiosa. Era una, vamos a decir, una ceremonia que se hacía en público, no en privado, donde se declaraba que esta mujer era libre. Ahora, ¿por qué, hermanos? Tenemos que entender que esto era protección. Esto era protección para la mujer. Porque estamos hablando de un tiempo donde la mujer no podía trabajar, no podía estudiar. Hoy las mujeres que veo aquí, todas ustedes trabajan. All the ladies that I see today here, you are workers and you are hard workers. And maybe you don't need, I can probably say that you don't need a man to lead. Probablemente tú no necesiten un hombre para poder vivir, ustedes se las arreglan por sí mismas. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo antes de Él no era así. Entonces con esto ella se podía volver a casar para que no quedara desamparada. Ahora, esta interpretación del rabino o el anciano Gilel le encantaría a muchos hombres hoy en día, ¿no, hermanos? ¿No creen? Poderse divorciar de su mujer por cualquier motivo y volverse a casar. ¿Y luego qué van a hacer? ¿Qué creen ustedes que hace un hombre que tiene un corazón así? Pues se vuelve a divorciar de la segunda para volverse a casar con otra, que es completamente lo contrario, hermanos, de lo que enseña la palabra de Dios. Realmente yo creo que alguien que hace eso tiene un corazón de adúltero. Ajá. Creo que una persona que está pensando me divorcio para luego casarme con otra persona y luego me divorcio para otra persona, está teniendo un corazón de adúltero porque está buscando a alguien más bonito, a alguien que más le gusta, y ese es el propósito. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25, vamos ahí a la Biblia, hermanos, y les decía que vamos a leer varias porciones extensas. We're going to read large portions of the Bible. Voy a leer lo que dice la Biblia, hermanos. Y dijo Jehová Dios, versículo 18, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Se acuerdan de esto? Ya prediqué hace unos domingos acerca de esto. Hablé de el número, ¿verdad? Que significa el 360, el número de lo que es la ayuda idónea. Y hablamos de cómo era necesario que esta mujer fuera de alguna forma esa representante de Dios que lo acompaña. Jehová Dios, pues, formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, los animales no completan al hombre. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, versículo 21, verse 21, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Se acuerdan que también expliqué esto? Si a alguien le cortan la costilla o le cortan el costado, ¿qué va a suceder? Va a sangrar. Y se acuerdan que lo comparamos con Jesucristo, de esa herida sale la esposa de Adán, que es Eva, y comparamos con Jesucristo en la cruz cuando le clavan la estaca, y de esa herida sale la iglesia, que es la esposa de Cristo. Y hablábamos de ese pacto de sangre que tiene el hombre y la mujer. Es algo sagrado a los ojos de Dios. Esto ya lo he explicado, no voy a predicar mucho, pero estoy comentando lo que ya hemos visto. Versículo 22, verse 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora literalmente hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y sí, la mujer salió del hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y serán los dos, que dice, una sola carne. Y el versículo 25, que todavía habla más de esta unidad, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Podríamos hacer muchos comentarios, pero nada más déjenme hacer un comentario de esto. Todos ustedes, bueno, yo también, nos bañamos desnudos, ¿no? Y no nos da pena vernos desnudos porque es nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, no me imagino a nadie que se bañe con ropa, a lo mejor solamente si está lloviendo. De la misma manera, cuando eres uno con tu esposa, son una sola persona, no hay una vergüenza, es decir, somos parte el uno del otro. Sin embargo, la realidad, hermanos, es que la gente se divorcia, les voy a decir, porque desde el inicio hacen las cosas mal. Déjenme comentar algunas cosas. Mucha gente gasta un dineral, ¿no? Una enorme cantidad de dinero, de tiempo, de energía, de recursos para una celebración de un solo día, el día de la boda. Pero no se preparan, hermanos, para vivir con esa persona por el resto de sus vidas. ¿Entienden lo que digo? Y todos conocemos casos así. Se casan sin entender que el matrimonio es un pacto de sangre de por vida ante los ojos de Dios. Mucha gente no entiende esto y no lo vive. Se casan sin saber que el motivo principal del matrimonio es para darle la gloria a Dios. El matrimonio debe ser la representación de Jesucristo con su iglesia aquí en la tierra. Se casan porque quieren ser felices, quieren tener hijos, quieren tener compañía, porque es una de sus metas en la vida, pero no están entendiendo que el propósito del matrimonio es darle la gloria de Dios y manifestar a Dios, y si vamos más allá, es educar hijos que alaben el nombre de Dios, que crean en Él. Se casan sin saber que el matrimonio debe representar a Cristo y a su iglesia. Y vamos a la siguiente cita, hermanos, Efesios capítulo 5. En los versículos, Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Y el pasaje dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos pone un estándar muy alto, amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ya lo veíamos en el pasaje anterior. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto es verdad, nosotros comemos, nos bañamos, nosotros hacemos ejercicio o trabajamos para sustentarnos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31, un eco de lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 2. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero luego dice el versículo 32, verse 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ya está, el matrimonio simboliza la relación entre Cristo y la iglesia. Versículo 33, vuelve a remachar la idea que he estado diciendo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y este es el ciclo de bendición. Yo amo a mi esposa me respeta, yo la amo más, ella me respeta más, y es un ciclo de bendición. Ahora ustedes díganme, ¿cuál es el ciclo de maldición? Lo contrario, ¿no? El hombre que no ama a su mujer y la mujer no lo respeta. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre la ama menos
la mujer lo respeta menos y estamos en problemas, ¿no? Porque después de ahí van a suceder cosas muy, muy terribles. El matrimonio es para representar a Cristo y a la iglesia. La gente también se casa sin entender, y pongan atención en esto, hermanos, que para representar a Cristo y a su iglesia, ambos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Estamos en Efesios. Vean el versículo 1, hermanos, de Efesios, y el versículo 18. El versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo no puedo imitar a Dios si no creo en Jesucristo. Yo no puedo imitar a Dios si no tengo a Cristo en mi vida y si no tengo una relación con Él. No lo puedo hacer. Y luego vean el versículo 18 que dice: no os embriaguéis con vino. Algo completamente contrario a lo que la gente hace. El viernes precisamente estábamos en una tienda y ve uno a la gente y uno hasta comentamos, ¿no? No, que no hay dinero, salen con no sé cómo se llaman, los paquetones de cervezas, ¿no? Para el fin de semana o a lo mejor nada más para la noche. La gente hace lo contrario a lo que dice la Biblia. En lugar de no embriagarse, ¿qué hace la gente? Se embriaga. Y el texto 18 dice: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Todo se empieza a descomponer por causa del vino, la familia, el dinero, todas las cosas, la salud de la persona. ¿Y qué dice, hermanos? Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y después de ahí viene todo lo que yo leí hace un momento. Entonces, yo no puedo cumplir con todo lo que enseña la Biblia en mis fuerzas. Necesito el Espíritu de Dios, necesito tener una relación con Dios, necesito, hermanos, tener esa llenura espiritual para yo poder vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra. De otra manera, yo no lo puedo hacer. Se casa la gente, hermanos, pensando en que un ser humano los puede llenar. He estado yo en bodas donde la gente dice: es que ella me completa, es que ella es mi todo, ella es la razón de mi vida. Bueno, a lo mejor por unos momentos, por un tiempo. Nadie nos puede completar. Nosotros, hermanos, no podemos completar a nadie. ¿Sabe quién puede completarnos? Sí lo sabe, ¿no? Who can complete us? Who can fulfill plenty our lives? Jesucristo. Entonces, cuando alguien dice: me voy a casar porque, bueno, todavía otras cosas, otras razones, todavía de menos peso, es que está súper guapo, ¿no? Es que es una muñeca preciosa. Pues esa muñeca preciosa y ese súper guapo le va a brotar una barriga o le van a brotar arrugas, o va a llegar el momento en que por más tratamientos que se haga, ya no puede cambiar su apariencia. Porque, hermanos, es natural, ¿no? Es natural. Nadie nos puede llenar. El único que puede llenar nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Y luego la gente se casa, hermanos, confiando en sus mejores capacidades humanas. Dicen ellos: es que mi papá se divorció, mi mamá se volvieron a casar y luego se volvieron a divorciar, pero nosotros sí la vamos a hacer, nuestro amor puede vencer todo, nosotros nos llevamos muy bien y vamos a compartir nuestros sueldos, y empezamos a hacer planes en la vida. Pero les digo una cosa: estamos confiando en nuestras fuerzas, estamos confiando que nosotros podemos hacer las cosas, y no. Es completamente equivocado, porque el único que nos puede ayudar es Dios. Algo que tenemos que entender es que para que esa unión esté sólida se necesita a Cristo. Si tú te casas nada más con una persona por lo guapo, inteligente, porque tiene mucho dinero, porque es muy atractivo, porque es muy chistoso, porque se llevan a todo dar, nada te garantiza que eso va a funcionar. Solamente cuando Cristo está ahí es el que te va a ayudar. Y les voy a decir, van a venir tentaciones, y es Jesucristo el que te va a ayudar a no caer también en ellas. Cuando las cosas comienzan mal, hermanos, entonces díganme ustedes cómo van a continuar. Mal. Y entonces, como la gente no conoce todo esto que estoy diciendo, entonces por eso hay divorcios. Por eso hay divorcios.
Vamos a Malaquías, hermanos, capítulo 2, versículos 13 al 16. Y aquí es donde dice claramente, hermanos, claramente dice la Biblia que Dios odia el divorcio, el repudio, que era precisamente lo que acabo de explicarles, ¿no? La carta de repudio. Y esta otra vez, Malaquías 2, 13 al 16, versículo 13, verse 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué Dios está llorando? ¿Por qué Dios está clamando? Versículo 14, verse 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová? ¿Por qué esto? Y la respuesta, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nuevamente ven esta palabra de pacto. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece, ¿qué, hermanos? El repudio. ¿Y cuál es el repudio? Lo expliqué hace un momento. Cuando repudiaban a la mujer, la divorciaban, le daban una carta. Jehová aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El versículo 14 dice, has sido desleal a tu mujer. Los sacerdotes dejaban a sus mujeres y les daban cartas de divorcio. ¿Saben por qué? Para buscar mujeres más jóvenes. Esto está en el Antiguo Testamento. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y de ahí, hermanos, hay 400 años de silencio donde no hay palabra. Estaba muy mal la situación en ese momento, espiritualmente estaba muy mal. Y estoy hablando de los hombres que se supone que servían a Dios, que se supone que servían en el templo, y ellos hacían esto. Ellos le daban cartas de divorcio a sus mujeres para buscar a una mujer más joven, probablemente más atractiva, y abandonaban de esa manera a su mujer. Qué ingrato, ¿no? Qué desleal. La mujer que había estado con ellos todo el tiempo, la mujer que los había apoyado, la mujer que había estado a su lado, la dejaban completamente desamparada. Y nuevamente les recuerdo, las mujeres no podían tener educación, trabajo, era algo muy difícil. El versículo 15 dice que Dios hizo uno. Dice, en él hay abundancia de espíritu. ¿Por qué no hizo más de uno? Porque buscaba, ¿qué dice? Una descendencia para sí. ¿No lo vemos, hermanos? ¿Cuánto joven es un delincuente hoy en día? ¿Cuántos jóvenes están en drogas? ¿Cuántos jóvenes les hablamos de la palabra y no quieren nada? Pero nuevamente, cuando están chiquitos y quieren la palabra de Dios, no los traemos a la iglesia. ¿Quién los va a proteger? ¿Quién los va a cuidar? Y el punto aquí, hermanos, es que cuando el matrimonio está unido en el Señor, ellos van a guiar a esos niños en su camino. Perdónenme por el ejemplo personal, pero tengo una hija de 32 años, tengo una nieta que sigue en el camino del Señor, sigue sirviendo a Dios. Tengo una hija que está a punto de casarse y que ama a Dios y que le sirve a Dios en sus capacidades. Y mi esposa y yo no crean que todo es dulzura todos los días. No crean que nunca hemos tenido un problema, pero quien está en medio de nosotros es el Señor Jesucristo. Y lo que han visto nuestras hijas durante toda su vida es todos los domingos a la iglesia, el estudio de la palabra, la oración, el orar y ver cómo Dios responde, el ver la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos, hermanos, vivido muchos milagros de Dios en nuestras vidas y nuestras hijas lo han visto y han crecido con los principios de Dios. Cuando predicaba de Timoteo les decía a los hermanos, yo no crean ustedes que yo le tuerzo la mano a Zoar, estaba ya en Aguascalientes, le tuerzo la mano a Zoar o le digo,
te voy a dar dinero para que te portes bien en la iglesia. Ella va a la iglesia porque ama a Dios, ella sirve, ella era maestra porque ella sirve a Dios. Y aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Aquí está Maddie también con nosotros. Y ella también es hija de pastor. Y hermanos, Maddie está en una iglesia donde hablamos español. La vamos a hacer mexicana, honoris causa. ¿Por qué está aquí, hermanos? ¿Por qué no está escuchando a su papá, que es pastor de una iglesia? ¿Sabe por qué? Porque quiere apoyarnos. Porque cuando empezamos una obra, el misionero es el que hace todo, ¿no? Sacamos el agua, limpiamos, todo. Y Maddie está aquí. Su esposo, obviamente, Braden, están para apoyar. Porque aman a Dios. Y por supuesto, yo creo que el hermano Miller y su esposa han tenido también sus situaciones. Pero ¿sabe qué se han mantenido? Dice el texto, porque buscaba una descendencia para él. Y dice Dios, por eso yo los quise tener juntos. Estoy hablando, por supuesto, hermanos, de lo que es la voluntad perfecta de Dios. El matrimonio, la familia es el recinto que protege a los hijos del mundo. Estaba Zohar en la preparatoria, le apodaban la paloma, le tenían una serie de apodos porque todos los muchachos terminaban la preparatoria y ¿saben a dónde se iban? A la tienda. ¿A qué? A comprar trago. Le invitaban a cosas y decía, no, yo no voy. Le decían la pura, le inventaban todo tipo de cosas. ¿Qué les estoy diciendo, hermanos? Nuestros hijos van a estar expuestos. Nosotros en ese tiempo, ¿te acuerdas? Trabajábamos yo en una universidad, tú también para la otra universidad, y no podíamos pasar por nuestra hija, se tenía que ir caminando. Y en ese camino muchos le invitaban a ir para aquí, para allá, ella se iba a la casa. No estaba papá, no estaba mamá, ella podía hacer lo que ella quisiera. Pero nuevamente, y disculpen el ejemplo personal, no es que yo diga es que soy un buen padre, entiendan lo que estoy diciendo, es que Dios fue el que hizo esa obra. Y a pesar de las dificultades que pudiéramos tener como pareja, nos hemos mantenido juntos todos estos años. Y gracias a Dios, el fruto lo podemos ver hoy en día. Nuestros hijos no van a estar en una burbuja. Quiero decirles, hermanos, sépanlo muy bien. Van a llegar momentos donde los van a tentar de diferentes cosas, de tomar, de fumar, de drogarse, de tener relaciones sexuales, de hacer todo tipo de cosas. Y va a estar el hijo ahí o la hija ahí solo, en medio de todos los lobos rapaces, y lo único que lo va a salvar es la relación que tenga con Dios. Pero esa relación comienza ¿a dónde, hermanos? Con los padres. Es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los guías, nosotros somos los que debemos de cuidar. Y nuevamente el texto recalca, no seáis desleales, no seáis desleales. El problema, hermanos, que yo veo es realmente esa falta de lealtad. Donde el hombre, en muchas ocasiones, bueno, ya hoy en día ya es el hombre y la mujer es igual, están buscando otra persona y cualquier pretexto para separarse. Punto número 2, hermanos. Dios permitió el divorcio por la dureza del corazón humano. En el versículo 31, hermanos, Mateo 5:31, en el versículo 32 dice, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La carta de divorcio era la protección de la mujer para que quedara establecido que ella no había hecho nada desleal. El divorcio no era ni es la voluntad de Dios. Pero Dios, hermanos, cuando permite esto, lo que está haciendo es darle cierta tolerancia al hombre que es de un corazón duro y proteger a la mujer. Espero que entiendan lo que estoy diciendo, hermanos. Si solamente la dejaba a esa mujer no se podía casar porque iban a decir, entonces tú hiciste algo, eres una mujer indeseable, nadie te quiere.
Y la carta que se daba era para establecer que esa mujer no había hecho nada mal. El que estaba mal era el hombre, aunque no era reconocido así, ¿no? Sino la ley en ese tiempo, nuevamente, oíste que fue dicho, no lo que decía la Biblia, sino lo que interpretaban los fariseos de ese momento, lo que ellos interpretaban, ellos creían que estaban bien. No, ellos estaban mal. La carta, el permiso de dar carta de divorcio no era para alentarlo, sino para desalentarlo. Pero aún así los hombres se divorciaban y hacían pecar a las mujeres, pecando ellos mismos. El versículo 32 aclara que el que repudia a su mujer por cualquier causa hace que ella adultere, y a su vez el que se casa con la mujer repudiada por cualquier causa comete adulterio. O sea, lo que estaban haciendo estos maestros engañosamente es que estaban ellos, hermanos, provocando el adulterio cuando ellos se estaban separando por cualquier razón. Porque la comida no estaba caliente, porque tiene arrugas, o porque ahora me gustó más esta mujer. Y al no haber adulterio no había nada, sencillamente ya no te quiero. Bueno, le daban una carta, pero a los ojos de Dios seguían casados. Y entonces había una provocación al adulterio. Creo que esto, hermanos, nos ayuda a reflexionar el mundo en el que estamos, ¿no? Sí ve la conexión de divorcio con adulterio, ¿verdad? O sea, estamos en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y el mensaje anterior, ¿de qué hablé, hermanos? ¿Se acuerdan? Hablé del adulterio, del versículo 27 al 30. Prediqué 2 mensajes del adulterio. I preach about adultery, 2 sermons from 27 to 30. Y ahora vemos al 31 y 32, inmediatamente se menciona el divorcio. And then the next topic is divorce. Why? Bueno, porque tenemos que entonces reconocer que la razón por que la gente se quiere divorciar, la razón principal, aunque digamos cualquier otra cosa, ¿cuál es? El adulterio. Sí, ¿no? Si yo estoy casado y entonces me gusta otra mujer y digo, pues ahora le voy a dar carta de divorcio a mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo adulterio en mi corazón, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y esto me habla de cuán duro puede ser el corazón de un hombre sin importarle a quién dañe, sin importar lo que suceda, sin importar abandonar a los hijos, sin importar abandonar a la esposa, y sencillamente porque quiere hacer su voluntad perversa, así lo va a hacer. Pero quiero nuevamente recordarles que el pecado, hermanos, no es un juego, es altamente destructivo. Nuestras pasiones son incontrolables y nuevamente vuelvo a decir, necesitamos a Dios en nuestras vidas, porque sin Dios, hermanos, estamos a la deriva. Los rabinos del tiempo de Jesús podían argumentar por horas y por horas las razones para divorciarse. Fíjense las cosas que ellos decían. Si ella estropeaba una cena poniéndole demasiada sal a la comida, si salía en público con la cabeza descubierta, si era una mujer pendenciera, si hablaba irrespetuosamente de los padres de su marido en su presencia, si era una mujer problemática. Hubo un rabino, de hecho llamado Akiva, que dijo esta frase: si ella no encontraba favor a sus ojos, significaba que un hombre podía divorciarse de su esposa si encontraba a una mujer que él consideraba más atractiva que su esposa. Esto es adulterio, a todas luces. Y les quiero decir que esa es la razón por la que sucede hoy tanto divorcio. Ese era el motivo. Su corazón adúltero quería a otra mujer. Y en su afán de no ofender a Dios, o sea, ¿cómo somos los humanos, hermanos? Torcemos las cosas para que queden y nos veamos bien, ¿no? Y pudieran decir, yo estoy cumpliendo. Yo le di carta de divorcio a mi esposa y Gilel, el sabio, dijo que por cualquier causa entonces la dejo ir, ella se puede casar con quien sea y ahora sí, ¿verdad? Voy a comenzar mi nuevo romance, o a lo mejor ya lo había empezado desde antes. No, esto no es la voluntad de Dios.
Esto no es la voluntad de Dios. No torzamos las escrituras. Quiero decirles, hermanos, que de hecho, aunque el adulterio es una razón para el divorcio, porque ahorita voy a ver tres causas de divorcio, el divorcio debería ser la última opción, cuando ya no se puede hacer nada. Y quiero decirles, y de hecho conozco varios hermanos, conozco varias hermanas también, que su esposo o su esposa han adulterado y han tenido en su corazón la compasión, la misericordia, el amor para perdonarles. Es algo muy difícil. Pero conozco gente, conozco creyentes, porque se necesita el amor de Dios, ¿no, hermano? El amor de Dios para hacer algo así. Pero aún así, hermanos, aun cuando han perdonado a la persona ofensora tiene un corazón de adúltero o de adúltera y no está dispuesto a quedarse. Qué triste, ¿no? Es lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué? La dureza del corazón. Es como una piedra. Si Jesucristo en nuestro corazón es como una piedra, que por más que les hablamos la palabra, que por más que les decimos, mira, aquí está lo bueno, mira, sigue la palabra de Dios, esto es lo bueno, es lo que te va a traer paz. La gente dice, no, déjame pensarlo. No, otro día. Ahorita estoy muy ocupado en otras cosas. Déjame, a lo mejor más adelante. ¿Y saben cuándo llega ese tiempo de más adelante? Nunca. Y a veces cuando llega es un poco tarde porque, como lo he dicho en otras ocasiones, ya vienen conmigo, ya con los muchachos grandotes, hable con él porque anda muy mal. Yo creo que uno de estos días sí les voy a decir, cuando alguien viene así, le voy a decir, ¿sabe qué? Yo le dije hace 10 años que fuera a la iglesia, que buscara a Dios. Que este niño, que esta niña, ese amor que tenían cuando tenían 8 o 9 años, cuando llegaran a la juventud, si ustedes no lo cultivaban, iba a desaparecer. Nunca lo he dicho. O sea, nunca se lo he dicho a alguien. Pero tal vez uno de estos días sería bueno para que la gente entienda que realmente es nuestra culpa. Lamentablemente no siempre se encuentra el perdón, hermanos, y no siempre se arreglan las cosas. Entonces, la Biblia nos habla de 3 causas de divorcio. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el rabino Shammai, porque había la escuela de Hillel y había la escuela de Shammai. Shammai enseñaba que alguien solo podía divorciarse por causa de adulterio. Ahora, estas escuelas fariseas aparecen en el periodo intertestamentario, en esos 400 años del libro de Malaquías al libro de Mateo, en ese periodo. Y esto es algo que dice este rabino Shammai, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, el adulterio, ¿cómo era castigado? ¿Alguien se acuerda? Los apedreaban. O sea, en el Antiguo Testamento, si alguien adulteraba, hermanos, lo traían al pueblo y el pueblo lo apedreaba y lo mataban. Así era la ley. O sea, para que la gente entendiera lo serio que era el matrimonio. Nuevamente les acabo de decir hace un ratito que en Malaquías ya está todo muy relajado, está todo muy mal y después ya no hay palabra porque por 400 años no hay nada hasta que viene el Señor Jesucristo. Y en esos 400 años aparecen estos maestros que hacen interpretaciones extrañas del Antiguo Testamento. Sin embargo, la enseñanza de Shammai decía que solamente por causa de adulterio. Porque el adulterio, hermanos, rompe el pacto matrimonial. ¿Se acuerdan que les hablaba de Hebreos 13:4? Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Se acuerdan de eso? Y les decía yo que esa palabra, ¿verdad? Es algo que es extraño. No metas, no voy a volver a predicar, pero era lo que les decía, no metas en tu matrimonio nada extraño que va a echar a perder lo que tú tienes. Cuando alguien mete el adulterio, mete algo extraño, mete mancilla y entonces se echa a perder. ¿Quién de ustedes les gustaría, perdónenme por el ejemplo, pero comerse o tomarse leche con orines de gato? Bueno, nada más le cayó un chorrito,
No, pues aunque le haya caído 2 gotas, yo eso no me lo tomo. Ya está manchado. Y el mandamiento es: no metas nada ahí, que va a dañar. Jóvenes que me escuchan, que todos sus amigos dicen es que tienes que tener muchas experiencias, y es que si tú no tienes experiencias con muchas mujeres, cuando ya te cases con la verdadera, la buena, o como le llamen, ¿verdad? La definitiva, entonces no vas a saber ni qué hacer. Sí vas a saber qué hacer. Entiéndame, Dios nos ha dado instintos, y el amor que tú tienes, vas a amar a esa persona con toda tu alma, vas a amar a esa persona con tu mente, vas a amarla con tu cuerpo, vas a amarla hasta con tu espíritu. No necesitas tener práctica con miles de mujeres, no. Lo único que vas a traer es toda esa mancilla, la vas a traer a tu matrimonio, y cuando estés con tu esposa te vas a acordar de esas experiencias anteriores y va a ser algo terrible. ¿Y saben qué? Yo he escuchado esto, gente me ha dicho esto. Me ha dicho: es que desde que nos casamos nunca he estado solo con mi esposa. Y entonces yo digo: a ver, ¿cómo? Espérame. Entonces me explica: lo que pasa es que cuando estoy con ella, vienen a mi mente todos los recuerdos de mis experiencias pasadas. Ay, caray, entonces, ¿qué es eso? Por eso Dios quiere que sea un hombre y una mujer, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. La palabra que se utiliza para fornicación, hermanos, hoy no la puse ahí, es la palabra porneia, que significa cometer fornicación o un pecado sexual. Era la palabra griega porneia, que se utilizaba para las relaciones sexuales ilícitas. Denotaba la práctica de juntarse con prostitutas. Era algo que era una inmoralidad habitual. Porque si ustedes lo saben, desde toda la antigüedad, muchos hombres han usado de prostitutas. De esta palabra porneia viene la palabra pornografía, que es la combinación de porneia y grafos, que es escrito. Y pornografía sería eso, es una imagen de tipo sexual. Una grafía, una imagen que es una imagen pecaminosa de una indecencia de tipo sexual. Así que en esta palabra, hermanos, yo sé que la tenemos traducida como adulterio, pero yo podría poner ahí, hermanos, adulterio, fornicación, pornografía, sadismo, masoquismo, pedofilia, homosexualismo o cualquier otro tipo de perversión sexual que pone en peligro la relación matrimonial o la familia y que daña a la pareja o a la familia. Esa es la palabra. Sí, ahí dice adulterio, pero hay una gama de cosas. Y a lo mejor hay hombres que no son adúlteros en la práctica, pero en la mente, en sus acciones, son muy adúlteros. Y tienen mentes muy corruptas y dañan a la esposa o dañan a los hijos. En Mateo capítulo 19, hermanos, de los versículos 3 al 12, vamos ahora a este pasaje, y dice Mateo 19 del 3 al 12, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo que creían, ¿no? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Nuevamente, por tercera vez, volvemos a ver esta enseñanza, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 3 pasajes que nos hablan de lo mismo. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aclaremos, hermanos, Moisés no mandó divorciarse, sino que si alguien se divorciaba, le diera carta de divorcio y estableciera que esa mujer no había hecho nada malo. Ya les repetí esto varias veces, pero quiero que quede claro, porque Moisés no mandó divorciarse, no era el mandamiento que se divorciaran. Versículo 8, verse 8. Él les dijo, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, verse 10, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Y ciertamente, hermanos, si no vas a entrar al matrimonio de acuerdo con el plan de Dios, es mejor que no te metas. Jesucristo y Pablo, hermanos, no entraron al matrimonio. Jesucristo no tuvo esposa. Pablo, algunos creen que Pablo había sido casado, pero su esposa murió, y cuando él se entrega al Señor, él no se vuelve a casar. Ahora, ¿por qué, hermanos? Por el ministerio. ¿Se imaginan al Señor Jesucristo a los 33 años dejar viuda a una mujer? No es que el matrimonio sea nada malo, es que el Señor Jesucristo solamente tuvo 3 años para dedicarse completamente en cuerpo y alma a su servicio. Y cuando vemos la vida de Pablo, hermanos, Pablo es el predicador más trabajador del Nuevo Testamento. Y cuando nos habla acerca de que lo golpearon, de que lo sacaron colgado de un muro y que lo apedrearon, ¿creen ustedes que una esposa iba a aguantar eso? ¿Se imagina una esposa que llega el pastor y dice, ¿cómo te fue? Bien, esta vez nada más estuvieron a punto de cortarme la cabeza, me dieron un par de pedradas, pero estoy muy bien. Y la siguiente semana, ¿y ahora qué te pasó? Pues ahora sí me alcanzaron a dar una cuchillada. ¿Por qué no se casaron, hermanos? No porque tenga nada de malo el matrimonio, sino porque estaban dedicados a su ministerio. Dice el versículo 11, verse 11. Entonces él les dijo, en base a lo que están diciendo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, no todos son capaces de tener el don de continencia. No everybody has the gift of solitude. How do you say? No solitude. Self-control. When somebody can live alone for the rest of his life. No toda la gente tiene ese don de continencia de que no puede él vivir sin casarse, no necesita casarse, no todos lo tenemos. Yo no lo tengo, yo estoy casado. Y por eso Jesús dice, no todos son capaces de recibir esto. Hay eunucos, obviamente aquí está refiriéndose a esos eunucos que estaban en los palacios de los reyes que eran castrados para que no tuvieran ellos, sobre todo dedicados a cuidar los harenes de los reyes y para que no fueran un peligro. Y dice el texto, hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Obviamente puede haber quienes nacen así físicamente, pero puede haber quienes nacen así en la actitud de que no necesitan casarse. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, como en el caso de estos que les digo yo, que estaban cuidando a las mujeres de los reyes. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. No significa que uno se mutile, significa que uno dice, Señor, dame el don de continencia para que yo no necesite casarme, para que yo no tenga que estar pensando en una mujer y para que yo pueda servirte completamente. Y dice Jesús, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que el que sea capaz de vivir en celibato para el servicio de Dios, que así lo haga. Y también quiero decirles, hermanos, que yo he conocido hermanas que cuando sus esposos murieron, y he conocido hermanas que murieron sus esposos cuando estaban ellas jóvenes, ellas decidieron hacer un voto de celibato y no volverse a casar. Entonces se puede y se ha hecho. Segunda razón por la que puede haber divorcio, hermanos, es abandono. Primero a los Corintios capítulo 7, versículos 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. El testimonio de un solo padre, el testimonio cristiano de un padre puede ser suficiente para que los hijos crean en Cristo y lo busquen.
como también lo hemos visto tantas veces, una mujer o un hombre solos que llevan a sus hijos a la iglesia. Versículo 15, verse 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando creemos en Cristo, hermanos, a veces el esposo o la esposa incrédula dice, pues tú seguirás a Dios, pero yo no quiero eso. Y pasan los tiempos y la mujer o el hombre se empieza a molestar más. Es increíble, ¿no? Se empieza a molestar porque el hombre ya no toma. Es que yo lo he vivido, hermanos, tengo muchos años de ser predicador y ser pastor, y yo he vivido, es que ahora la mujer se enoja porque ya no toma, antes era más alegre y ahora te hiciste ya muy, muy seco. Y empieza a haber una serie de cosas hasta que llega el momento que dice, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto esta vida contigo. Sigue tú a tu Dios si quieres, pero yo no más. Bueno, si el incrédulo se separa, ¿qué dice la Biblia? Sepárese. La prerrogativa que tiene, en este caso el creyente, es aceptar la propuesta de divorcio del incrédulo que se quiere casar. Del incrédulo que ya no quiere estar casado, que se quiere divorciar. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Y qué dice la Biblia? No te separes. Él es incrédulo, tú ya aceptaste a Cristo, sigue confiando. Y también lo he visto muchas veces. Creo que la hermana Anaya, si no me acuerdo, fueron 24 años que ella estuvo orando por su esposo hasta que este hombre reconoció a Cristo y no se separó. Y él no quería separarse, la dejaba ir a la iglesia, a veces no la dejaba, pero ella iba hasta que después de 24 años este hombre llorando, yo estuve ahí presente, yo fui el que le compartí de Cristo. Este hombre vino a Cristo, 24 años, es lo que dice. Nuevamente Pablo enfatiza de hacer todo lo necesario para mantener el matrimonio. Déjenme darles una última idea, hermanos, porque no voy a tomar más tiempo el domingo entrante. Y esta última idea, no está ahí, está al revés, abuso, agresión o amenaza. No tengo todas las respuestas, hermanos. Los problemas en el matrimonio son muy variados. Cada caso es diferente. Pero debemos de entender que el Señor Jesucristo está hablando en contra de divorcio. Así que las 1001 razones que la gente ponga para divorciarse no son válidas si no entran dentro de lo que estamos hablando en esta mañana. Que porque somos muy pobres, que porque no somos compatibles, que el amor se acabó. No, la Biblia no dice nada de esto. La Biblia habla de lo que acabamos de decir y permítanme, hermanos, dar una interpretación en cuanto a esto que estoy diciendo. Esta tercera razón la comparto porque lo que dice el texto en Mateo 19:8, la dureza de corazón. Y por eso hablo de el abuso, la agresión, las amenazas violentas. Hay momentos en que el matrimonio, hermanos, se convierte en un campo de batalla y un verdadero peligro. Amenazas de muerte. Yo he aconsejado a mujeres, hermanos, que el marido ha salido con un cuchillo para querérselo clavar y por la gracia de Dios no lo pudo hacer. Recuerdo perfectamente en mi mente, y no voy a decir el nombre por supuesto, cuando una hermana me dijo, hermano, es que este hombre agarró una hacha y empezó a golpear la puerta con el hacha. Y me gritaba desde afuera, te voy a matar. Un hombre alcoholizado que perdía completamente control de lo que estaba haciendo y entonces decía, te voy a matar. ¿De qué? Nada más porque estaba borracho. Una y otra vez, hermanos, ha venido gente para decirme que está viviendo una situación así. Descubrieron que se casaron con un psicópata o probablemente es hasta un asesino en serie.
Esa persona es un peligro a veces para los niños porque es un hombre de esos perversos y pasa muchas veces, hermanos, cuando viene un hombre que no es el papá de los hijos, ¿no? Y que ese quiere abusar a los niños y en su mente perversa, maligna, sucia, asquerosa, está pensando en violar a una niña, está pensando en violar a un niño. Y eso es dureza de corazón. Y entonces, hermanos, yo quisiera decirles que en este caso yo creo que entonces ahí sí. Dice el texto que veíamos en el capítulo 7 del versículo 10 al 11, primero a los Corintios 7, 10 y 11, ese texto lo veíamos. Dice el texto, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué se puede separar? Bueno, hay muchas razones, pero aquí hay una que es muy válida, que es el peligro y la integridad de la familia. Y de una vez también, hermanos, esto lo quiero decir, y qué bueno que se está grabando. Si yo me llegara a enterar aquí en esta iglesia de que un hombre maltrata a su mujer, si yo me llegara a enterar de que algún hombre de nosotros, ¿verdad?, golpea, maltrata, amenaza a su mujer, yo lo voy a denunciar a las autoridades. No voy a ser su cómplice, lo voy a denunciar. Porque de ninguna manera vamos a permitir, si nosotros podemos evitar, hermanos, que a una persona dañe a un ser humano que está hecho a la imagen de Dios, que es algo tan precioso, tan sagrado. Ahora, en todos estos casos, hermanos, lo mejor sería que la mujer, si se separa, o el hombre, si se separa, se quedara sin casar. Eso sería tal vez lo mejor por varias razones. Primero, porque tal vez eso le va a dar tiempo a la persona de la que se ha separado para que reciba a Cristo, crea en Cristo, entienda la palabra y se entregue a Jesucristo. Pero si usted se divorcia, pues eso ya no va a poder suceder. La segunda razón, hermanos, también, porque si ya tuviste una mala experiencia, necesitas un tiempo para que tengas la paz de Dios, para que Dios pueda de alguna manera darte paz a tu corazón y para que tú ya no tengas nuevamente esa experiencia o ese sentimiento en tu corazón. Y la tercera razón, porque si te apresuraste en la primera ocasión, si no supiste cómo elegir, si hiciste las cosas mal, lo más probable es que la siguiente lo vas a volver a hacer. Entonces mejor espérate. Y si quieres pedirle a Dios el don de continencia, pues lo puedes hacer. Reflexiona en las razones para casarte. Y si Dios permite que te sanes y que estés bien, bueno, entonces ya podrás tú tal vez tener otro matrimonio. Si volvieras a casarte, no te vuelvas a divorciar. Porque si te vuelves a casar y te vuelves a divorciar, eso ya está hablando de un patrón, ¿no lo crees? Y tal vez pudieras terminar como la mujer samaritana de Juan capítulo 4, 7 y 18. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ven y llámale a tu marido, dice ella, no tengo marido. Y Jesús le dice, tienes mucha razón. No tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. ¿Qué había sucedido? Le había dado carta de divorcio y otra vez carta de divorcio. Había algo que probablemente estaba mal en ella. Había alguna situación o había a lo mejor alguna situación en la que ella había, tal vez por necesidad, aceptado una relación porque pues era la única manera de tener dinero, de subsistir. Y pobrecita había sido víctima del sistema. Yo no lo sé, hermanos. Pero tú puedes trabajar, tú puedes salir adelante y tú puedes decir, no necesito un hombre, puedo salir adelante. Si alguno no tiene bases bíblicas, hermanos, para divorciarse, Dios los toma como si todavía estuvieran casados y sus relaciones subsecuentemente son consideradas adulterio. Es lo que acabamos de leer. No es que no debas divorciarte por bases que no son bíblicas.
No puedes divorciarte, es lo que te estoy diciendo esta mañana, por bases que no son bíblicas. Hemos hablado de 3 razones. Fuera de eso no hay ningún motivo. Pero si te divorcias por razones apropiadas, entonces serás libre para poderte casar. Termino. Si eres casado, cuida y cultiva tu matrimonio. Si eres soltero, no vivas en unión libre. No te juntes con nadie. No es lo correcto ante los ojos de Dios. No tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Cásate dentro de la voluntad de Dios con el propósito correcto. No te cases, escúchame, con un incrédulo, porque no hay un yugo igual. Son 2 yugos desiguales. Él va a jalar para un lado y tú vas a jalar para otro lado. Cásate con un imitador de Dios, alguien que sea lleno del Espíritu Santo. Si tienes el don de continencia, ocupa más tu tiempo y energía en el servicio a Dios. Si estás en una relación destructiva, busca ayuda. Si estás divorciado, toma tu tiempo. Si es necesario, pídele a Dios que te dé el don de continencia, enfócate completamente en Él y asegúrate de que no vas a cometer más errores. Sea la condición en la que tú te encuentres, vive para la gloria de Dios. Y te digo algo más. Toma este mensaje. Este mensaje va a estar ahí grabado. Repásalo. Si algo no te pareció de lo que dije, ven y habla conmigo si quieres. Pero ¿sabes qué? Toma estos principios porque hay mucha gente a nuestro alrededor que no sabe qué hacer. Y que cuando van con un amigo incrédulo le dice, adulteró, hazle tú lo mismo. Es más, yo te presento a alguien. No, no es lo correcto. Estos principios, hermanos, que hemos hablado, compártelos con otras personas. Y vivamos, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Vamos ahora.